Bienvenidas y bienvenidos al Tren del Pensamiento. En el día de hoy empezaremos hablando de comida picante y a ver dónde nos lleva. La cualidad de picar de un alimento se llama pungencia, que se definiría más o menos igual que algo punzante. Esto es porque el sabor picante no es un sabor en sí. Este es interpretado por nuestro cerebro como un dolor. A lo mejor, en algún momento, alguien nos ha comentado que la pungencia de un alimento es dada por la capsaicina. Y esto es una verdad a medias, porque aquellos a quien os gusta el picante como a mí, habréis notado de que no es lo mismo el wasabi que una guindilla, o que un rábano, o que el jengibre, o incluso el ajo. No puede ser que tantas sensaciones diferentes sean ocasionadas por el mismo componente. Y efectivamente no es así. La capsaicina es la que le otorga la pungencia a los chiles. Luego aparte tenemos la alicina, que es la que le da el picor al ajo o la cebolla. La piperina, que es la que le da el picor a la pimienta. La gingerina, que es la que le da al jengibre su cualidad. O el isotiocinato, que es la que le da la característica sensación del wasabi, que pica como en la nariz. Parece ser que los alimentos picantes ayudan a controlar los síntomas de la gripe, ya que nos hace sudar y esto en ciertas condiciones puede hacer que nos baje la temperatura corporal y por ende la fiebre. Lo que sí que hace es abrir las fosas nasales, aliviando un poco los síntomas del moqueo de la gripe. ¿Y por qué hay algunas plantas que son picantes? Esto es un supuesto mecanismo de defensa, para que los mamíferos no nos la comamos, ya que sus semillas tienen que ser diseminadas por pájaros. Los pájaros, al no masticar y comérselo todo entero, no rompen las semillas, además de que pasar por su aparato digestivo favorece la germinación. Por el contrario, si nosotros nos comemos estas semillas, las masticaremos, las romperemos y nuestros ácidos del estómago inhabilitarán o al menos se lo pondrán bastante más difícil a estas semillas para germinar. Se suele decir que las cosas rojas son venenosas o peligrosas, y esto es cierto hasta cierto punto. Las cerezas, los chiles, las fresas, los pimientos, nada de esto es peligroso para nadie. Estos frutos no son rojos por este motivo. Son rojos para atraer la atención de los pájaros, ya que estos ven el rojo mejor que cualquier otro color. Que por cierto, tanto las cerezas como las fresas pertenecen a la familia de las rosas. Luego tenemos otros frutos que están diseñadas para ser diseminadas por simios. Estas tienen un característico color naranja, como por ejemplo podría ser el mango por dentro, ya que los simios tenemos más sensibilidad a este tipo de colores. Y el resto de animales no lo pueden distinguir tan bien. ¿Sabéis qué otro fruto está diseñado para ser diseminado de la misma forma? El aguacate. El aguacate o la palta está diseñado para ser tragado entero y así germinar cuando el animal que se lo haya comido haga sus cosas. A día de hoy hay muy pocos animales que puedan comerse un hueso de aguacate entero y luego descomerlo. Entonces, ¿cómo es que el aguacate no se ha extinguido? Lo que pasa es que los animales que se comían los aguacates se extinguieron hace más de 10.000 años. Estos animales eran los grandes mamíferos que estaban en la Tierra desde hace unos 66 millones de años, como puede ser el megaterio o el mamut. El megaterio es como una especie de perezoso, de grande como un coche, y el mamut todo el mundo lo conoce. ¿Y cómo puede ser que no se haya extinguido el aguacate si los animales que diseminaban sus semillas se extinguieron hace más de 10.000 años? Fácil, por los seres humanos. Según los estudios, los seres humanos llegaron a América desde hace entre 110.000 y 10.000 años. Esto ocurrió porque coincidió con una glaciación, que debido a esta glaciación bajó el nivel del mar que hay entre Rusia y Alaska, haciendo que quedara expuesta la plataforma oceánica que hay entre estos dos continentes. Entonces, si nos remontáramos a esa época, allí no habría mar, habría una llanura que de norte a sur sería tan grande como Alaska y que conectaría los dos continentes. Y en el medio tendríamos las dos islas que se llevan 24 horas.
los restos humanos más antiguos que se han encontrado en México parece que tienen alrededor de unos 38.000 años. Y al poco tiempo de llegar los europeos a América, tenían la teoría de que las personas que estaban allí eran los descendientes de la Atlántida. Y antes he mencionado que coincidimos con los megaterios. Pero ¿sabéis con quién no coincidimos? Con el Scrotum humanum. En 1677, en Inglaterra, se descubrió esto. El fósil se perdió, pero quedó la ilustración, y un señor llamado Richard Brooks, en el siglo XVIII, decidió llamarlo Scrotum humanum, y no entiendo por qué. En varios países de Europa se creía que esto pertenecía a un humano gigante, al igual que los cráneos de los elefantes se confundían a menudo con el cráneo de los famosos cíclopes. Menos mal que al final se descubrió que este fósil pertenecía a una parte del fémur de un megalosaurio. El problema es que el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica establece que el primer nombre que se le pone a un fósil o a una especie que pertenece a un fósil es el nombre que debe tener ese animal. Entonces, durante bastante tiempo, se estuvo debatiendo si el megalosaurio debía quedarse con el nombre de Scrotum humanum. Menos mal que había pasado muchísimo tiempo y decidieron que un nombre que no se utiliza desde hace más de 50 años queda obsoleto y se da, entre comillas, de baja. Y hablando de nombres, hablemos de los apellidos de los Países Bajos. En el 1811, poco antes de cargarse a los pingüinos, Napoleón entró en los Países Bajos. Y estos no tenían apellidos, porque no hacía falta, no había tanta gente. Por lo que se le llamaba a la gente por su profesión o por su procedencia, porque es más fácil llamar a Juan el panadero y Juan el carnicero y ya está, no hay tantos Juanes, ni hay tantas profesiones. Y si hay un tercero, estará el Juan de la playa y el Juan de la montaña y ya está, y con eso iban tirando. El caso es que el gobierno francés, para poder recaudar los impuestos, necesitaba un censo, y para un censo necesitaban un apellido oficial. Esta gente se pensaba que sería algo temporal y no lo pensó muy bien, o igual sí que lo pensó muy bien, porque unos se lo tomaron a broma y otros se quedaron tal cual están. Porque ¿sabéis por qué hay tantos apellidos en Países Bajos que empiezan por Van, por Der o por Van de? Van es de. Entonces, Juan, el de la montaña, era Juan Van de montaña. Y Juan del Río es Juan der Río. Entonces se quedaron igual, solo que como no tenían el mismo idioma, se quedó así el apellido. Y estos son los apellidos que han llegado a día de hoy. El caso es que algunas y algunos decidieron ponerse apellidos con mofa. Suikerbuik significa panzón. Zander Van significa sin apellido. Worst es una persona con los pechos grandes. Y Piest es me hago pis. Entonces, cuando pasaran lista, algún francés estaría diciendo me hago pis, la de los pechos grandes y cosas de ese estilo sin saberlo. Es lo típico de hacer donaciones con el nombre de Rosa Melano, pero a principios del siglo XIX. Y hasta aquí el tren del pensamiento. Si te ha gustado, dale like. Si quieres saber más de mí, suscríbete. Y si quieres que hable de algo, ponlo en comentarios. ¡Chao!